Les invito a que abran sus Biblias en el libro de Colosenses. Volvemos al libro de Colosenses. En los dos mensajes anteriores de este libro de Colosenses, vimos cómo Pablo describía el ministerio que honra a Cristo en el capítulo 1, versículos 24 al 29. Luego en el capítulo 2, versículos 1 al 5, vimos el ministro que honra a Cristo. Y hoy veremos al creyente que honra a Cristo. Así que tiene que ver con nosotros. He titulado este mensaje El andar del creyente que honra a Cristo. El andar del creyente que honra a Cristo. Aquí Pablo apela a que los creyentes de Colosas respondan positivamente a estos ataques que estaban siendo dados contra la iglesia en Colosas. Falsos maestros, como hemos visto, están lanzando ataques, falsas doctrinas en contra de la persona y en contra de la obra de nuestro Señor Jesucristo. Y Pablo le pide a estos colosenses que respondan positivamente al continuar viviendo vidas que honran a Cristo. Recordemos que Pablo está escribiendo esta carta en respuesta a ese ataque ecléctico, como les decía, algo ecléctico quiere decir es formado de distintos ataques, distintas falsas doctrinas. Y estos colosenses estaban sufriendo esta herejía promocionada por falsos maestros. Los colosenses estaban dejando a un lado las enseñanzas del Evangelio que Epafras, el fundador de la iglesia, les había dado. Por eso aquí en Colosenses capítulo 2, versículos 6 y 7, Pablo llama a los colosenses a seguir viviendo en Cristo. Vamos al texto entonces. Por tanto, de la manera que recibieron a Cristo Jesús el Señor, así anden en Él. Ese es el versículo 6. Pablo los está exhortando con un mandamiento. Es un mandamiento a caminar o andar, que quiere decir vivir edificados en Dios. Vivir como firmemente arraigados, edificados en Cristo, establecidos en la fe y abundando en agradecimiento. Hoy lo que les quiero mostrar son 4 maneras en las que usted debe vivir su vida cristiana. 4 maneras en las que usted debe caminar en su vida cristiana. Pero veamos primero en el versículo 6 cuál es el verbo que domina la acción de lo que está pasando ahí. ¿Cuál es el verbo que domina esta sección? Y lo primero que vemos es que es un mandamiento. No es algo opcional para el creyente. Pablo dice, anden. En mi traducción dice, anden. Es una palabra que significa caminar o andar, pero que es usada para hablar del estilo de vida de una persona. Es cómo usted vive, a eso se refiere. Así que Pablo les ordena a los creyentes a caminar de la manera en la que habían recibido instrucción de parte de Epafras. ¿Cómo sabemos esto? Porque Pablo está usando ahí el verbo también, anteriormente en el versículo 6, recibieron, por tanto, de la manera que recibieron a Cristo. Ellos lo habían recibido, ellos lo habían aprendido al Evangelio a través de Epafras. Así ustedes lo aprendieron de Epafras. Y luego, ¿qué es lo que vemos? Que es exactamente lo que Pablo les dice en el versículo 7 del capítulo 1. Así ustedes lo aprendieron de Epafras. Y acá en el 2:6 les dice, por tanto, de la manera que recibieron a Cristo Jesús, el Señor, así anden en Él. Pero en el versículo 1:8, si van conmigo al 1:7 y al 1:8,
Dice, así ustedes lo aprendieron de Epafras, nuestro amado consiervo, quien es fiel servidor de Cristo de parte nuestra, el cual también nos informó acerca del amor de ustedes en el Espíritu. Ellos habían recibido este evangelio de parte de Epafras, y Epafras podía dar testimonio de que estos colosenses lo habían aceptado. Se veía el amor del Espíritu en ellos. Pero acá en el 2:6 que estamos viendo en estos momentos, desde donde sale el mandato de Pablo de que deben andar de una manera que honre a Cristo, acá Pablo nos muestra, esta es la prueba de que Pablo pasa de aseverar algo o de dar lo que se llama una proposición, ahora pasa a dar un mandamiento. Y esto es algo que, para asegurar algo acerca de la vida de los creyentes, algo que tienen en Cristo, y ahora les manda cómo deben vivir, cómo deben caminar. Ahora Él procede a darles este mandamiento, y esto es lo que vemos en el versículo 7 del capítulo 2. Hermanos, esta es una transición, nos demuestra que no debe haber separación entre lo que decimos que creemos, por eso Pablo pasa de una proposición a un mandamiento, no debe haber separación entre lo que decimos que creemos y lo que vivimos, cómo vivimos. Debemos vivir conforme a lo que creemos. Y aquí Pablo procede de lo que es un indicativo a un imperativo. Recordemos también que el apóstol había orado en el capítulo 1 por esto mismo que ahora les está ordenando a los colosenses que deben vivir. Así que ven que tiene sentido. Oramos por un hermano. Señor, haz esto en la vida del hermano. Eso es verdad, está bien. Pero también a veces hay que recordarle al hermano de que es un mandamiento que debe hacer eso mismo por lo cual estamos orando por él. Y es exactamente lo que Pablo hace acá. En el capítulo 1, él ora por esto que ahora él mismo les está mandando que hagan. Obviamente es un recordatorio también para nosotros de que lo que sea que necesite ser alcanzado en la vida de alguien, solamente Dios lo puede hacer. Solamente Dios lo puede hacer. No es porque nosotros podemos convencer a alguien, no es porque seamos expertos con las palabras, o súper inteligentes, o súper espirituales. Es el Espíritu de Dios el que tiene que trabajar. Entonces, Dios también nos muestra ahí de que lo que oramos tiene que ver con lo que Él nos manda, porque Dios nunca nos pedirá que vivamos de una manera que no debemos vivir. Dios nunca nos va a pedir que vivamos de una manera que no lo refleje a Él, o que vivamos de una manera en que no podamos hacerlo. Si Dios nos está pidiendo algo, es porque Él sabe que nosotros podemos alcanzarlo, porque estamos revestidos del poder que viene del Espíritu Santo morando en nosotros. El Hijo de Dios, al ser habitado por el Espíritu Santo, siempre va a poder vivir una vida que glorifique a Dios. Y entonces, ¿cuál es el tipo de vida que Pablo tiene en mente? ¿Cómo debe andar un creyente que honra a Cristo? Bueno, eso es lo que leemos en el versículo 7. Leamos juntos el versículo 7. Firmemente arraigados y edificados en Él y confirmados en su fe, tal como fueron instruidos, rebosando de gratitud. Desde este versículo 7 es que les quiero mostrar 4 maneras en las que un creyente que honra a Cristo debe vivir. ¿Cómo es que usted debe caminar esa vida cristiana que honra a Cristo? Y el primer punto que vemos ahí, la primera manera es que firmemente arraigado. Dice Pablo, firmemente arraigados. Así es como debemos vivir. Entonces miremos un poco la palabra arraigados. Pablo usa esta palabra 2 veces nada más en sus 13 epístolas. Una aquí
y otra en Efesios 3:17. En Efesios 3:17, y se lo leo, dice: de manera que Cristo habite por fe en sus corazones. También ruego que arraigados, la misma palabra, y cimentados en amor. Entonces, respecto a la expresión firmemente arraigados, debemos notar algo. Yo siempre les digo cómo lo comunica Pablo gramaticalmente, porque importa. Y él está usando lo que se llama un participio perfecto pasivo. ¿Qué es lo que está pasando ahí? Les dije que había un verbo que es el que está dominando la acción y es un mandamiento. Ahora estos participios expresan, definen y nos dan más información de qué es lo que Pablo quiere que hagamos con ese mandamiento. Cada participio ahora tiene que ver con anden. Ese es el mandamiento, anden. Y ahora los participios nos dicen cómo debemos andar. Entonces, ¿cómo debemos andar? Él lo usa con un participio, pero que es perfecto pasivo. ¿Qué quiere decir eso? Pasivo de que es Dios haciendo la acción. Nosotros recibimos la acción de parte de Dios. Perfecto en el sentido de que es algo que ha sido completado por Dios. Ya no necesita ser hecho. Esto ya es hecho. Es en el sí y en el amén. ¿Y qué es lo que es en el sí y en el amén que Dios ya ha hecho? Bueno, algo que ha sido hecho a nosotros y ya ha sido completado es que el tema que él acaba de decir acá, que debemos caminar ¿cómo? Firmemente arraigados. El Espíritu Santo ya ha hecho eso en nuestras vidas. Si usted es un creyente verdadero, un cristiano nacido del Espíritu de Dios, Dios ya le ha firmemente arraigado a usted en Cristo. Eso es una señal, obviamente, es algo que nos debería motivar a darle gracias a Dios. Entonces, Dios nos ha arraigado firmemente, entonces debemos caminar como Dios lo ha establecido, firmemente arraigados. ¿Qué quiere decir eso? No tiene que ser algo fluctuante, no tiene que ser algo que se ve que estamos caminando livianamente, a medias, estoy pero no estoy. No, tienen que haber convicciones firmes, no convicciones cambiantes, ambivalentes. Tenemos que estar con el Señor y para el Señor. Es la única manera de expresar que lo que Dios ya ha hecho en nuestras vidas. Vaya conmigo a Efesios, capítulo 4, versículos 11 al 14. Efesios, capítulo 4, versículos 11 al 14. Y miren de lo que les hablo acá. Y él dio a algunos el ser apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de capacitar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del pleno conocimiento del Hijo de Dios, a la condición de un hombre maduro, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. ¿Y qué va a pasar con todo eso? Entonces ya no seremos niños, sacudidos por las olas y llevados de aquí para allá por todo viento de doctrina, por la astucia de los hombres, por las artimañas engañosas del error. Esa es la manera de estar firmemente arraigado. No hay ambivalencia, no hay fluctuación. Acá hay firmeza. Es la única manera de resistir. Esta sección es muy importante, hermanos. Este capítulo 2 de Colosenses, versículos 6 al 7, es muy importante porque es la transición que Pablo hace antes de empezar a atacar y a tratar directamente con la herejía que está atacando a la iglesia. ¿Por qué eso es importante? Bueno, antes de hablar acerca del error, debemos estar seguros que nosotros mismos estamos caminando conforme al deseo de Dios.
antes de hablar del error, debemos entender también de que Dios ya nos ha llamado en Cristo y nos ha firmemente arraigados en Cristo. Pero también notemos que Pablo pasa de la metáfora del camino, ¿no? De andar, de caminar. Ahora pasa a lo que es esta metáfora que tiene que ver con horticultura. Él está hablando de algo que se arraiga, firmemente arraigado. Así que va a ser imposible no caer en las mentiras de una falsa doctrina si usted no está arraigado en Cristo. A veces uno se pregunta, pero ¿cómo puede ser que la gente crea eso? Una persona temblando ahí, haciendo todo tipo de payasadas, representando que es algo que el Espíritu Santo lo hace. O alguien hablando cualquier tipo de cosas que no se entiende, que no es siquiera una lengua legible que se entienda, y lo hacen querer pasar por algo que es obra del Espíritu Santo, y usted se pregunta, ¿pero cómo puede ser que la gente lo crea? Porque no están arraigados en la verdad de Dios. Va a ser imposible que una persona no caiga en las mentiras de una falsa doctrina si no está arraigado en Cristo. Pero lo importante aquí, hermanos, es que veamos la realidad de que si somos de Cristo, ya hemos sido firmemente arraigados en Él. No es algo que tenemos que hacer nosotros. Gloria a Dios. Entonces, ¿qué nos queda a nosotros por hacer? Bueno, vivir vidas conforme al Evangelio que hemos recibido. Pero ahora vemos que hay otras cosas que deben ser hechas a nosotros. 2 cosas más, pero que a su vez forman parte de nuestra responsabilidad de que es verdad, pasivamente las recibimos, pero a su vez tenemos que ir a Dios para que Dios lo haga en nosotros. Entonces, debemos presentarnos fielmente para que Dios haga esas obras en nosotros. Por ejemplo, debemos ir a leer la palabra de Dios. Dios va a trabajar a través de la palabra, pero ¿quién tiene que ir a leer la palabra? Nosotros. No, pero no puedo leer, porque no sé, estoy trabajando. Bueno, hay un montón de aplicaciones que le puede ayudar a escuchar la palabra de Dios. ¿Qué otra manera? Nos reunimos los miércoles por reunión de oración. Salvo que usted esté trabajando, que se entiende, y hay varios casos acá, y no estoy queriendo hacer sentir mal a los que no pueden asistir porque tienen que trabajar, pero los que se quedan en la casa sin acercarse al cuerpo de Cristo para orar, se han olvidado de que Dios trabaja a través de la oración de su pueblo. Es así como Dios lo ha diseñado. Entonces, es Dios el que lo hace, pero nosotros tenemos que ser responsables en acercarnos. Es lo mismo que esto. Dios es el que trabaja a través del poder de su palabra, pero usted tiene que ser responsable de estar acá en el servicio. Entonces, hay otras cosas que Pablo nos dice que tienen que ver con las maneras en que un creyente que honra a Cristo debe caminar. ¿Cuál es la otra? Versículo 7 de nuevo. Edificados en Él. Edificados en Él. Como vemos acá, Colosenses 2, versículos 6 y 7, Pablo llama a los creyentes colosenses a seguir viviendo en Cristo. Él los exhorta con ese mandamiento que les decía, anden, caminen, vivan, y este es un verbo imperativo, es una orden, que a su vez nos muestra que la manera de alcanzar eso es siendo obedientes. Lo que estamos haciendo con esto hoy es viendo 4 maneras en las que usted debe vivir y debe caminar su vida cristiana. Y lo segundo que encuentra es que para caminar una vida cristiana que honra a Cristo, de la manera que la debe caminar es de la misma manera en la que usted recibió a Cristo. Usted debe ser edificado en la misma verdad, con la misma palabra que le salvó. No hay ningún invento. No hay ningún invento acá.
Ahora, nuevamente hablando del participio, ¿recuerdan? En este caso, ¿cuál es el participio? Déjenme leerlo acá, me fui a Efesios. Es justamente, el participio es edificados, edificados. Anden, vivan, caminen, edificados. Entonces, este participio edificado es nuevamente algo pasivo. Dios debe ser el que lo edifica a usted. Ahora, nosotros recibimos la acción. Quien está a cargo de edificarnos es Dios. Pero esta vez no está expresado como algo que ya ha sido completado. Ahora no es algo perfecto. Es algo que debe seguir siendo hecho, requiere una acción constante. Usted debe de venir a la iglesia constantemente. Usted debe orar constantemente. Usted debe leer la palabra constantemente. Usted debe amar a su hermano constantemente. ¿No? Debemos ser edificados, tal como Pablo lo expresa en esa sección de 1 Corintios 3. Los voy a llevar ahí. 1 Corintios 3, voy a leer el versículo 10. Debemos ser edificados, dice Pablo, conforme a la gracia de Dios que me fue dada. Yo, como sabio arquitecto, puse el fundamento y otro edifica sobre él. Pero cada uno tenga cuidado cómo edifica encima. Ahora, ¿qué más dice Pablo? Versículo 12 de ese mismo capítulo en Corintios. Ahora bien, si sobre este fundamento alguien edifica con oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, paja, sigue con el concepto de ser edificados, de cómo se edifica. Y el versículo 14 dice, si permanece la obra de alguien que ha edificado sobre el fundamento, recibirá recompensa. Como verán, es Dios el que edifica y nosotros tenemos que ser buenos mayordomos de ver cómo está siendo edificado. Porque tenemos que ser responsables de presentarnos a ese trabajo que solamente Dios puede hacer. Efesios 2:20 nos dice esto: están edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo Cristo Jesús mismo la piedra angular. ¿Con qué lo edifica Dios? Con su palabra. ¿Qué palabra? La revelación que Él ha dado a través de los profetas, el Antiguo Testamento, a través de los apóstoles, el Nuevo Testamento. No hay nueva revelación. Lo único que necesitamos es la palabra de Dios que usted tiene en sus manos, y eso es lo que Dios va a usar para edificarlo. El andar del creyente, hermanos, que honra a Cristo, va a demostrar que Él está siendo edificado en Cristo, en las enseñanzas de Cristo. Ahora, ¿qué otra cosa nos dice Pablo en el versículo 7 de Colosenses? Déjeme volver ahí también. Leámoslo juntos. Hasta ahora vimos dos de esos participios que explican el verbo. Vimos firmemente arraigados, así debemos andar firmemente arraigados. Vimos edificados, andar edificados en Él. Y ahora vamos a ver confirmados en su fe. Ese es el que vamos a ver ahora. Este es un nuevo participio usado por Pablo para definir cómo debe andar el creyente. Y nuevamente Pablo cambia la metáfora. Ya no está hablando de horticultura, ahora habla de el mundo de las leyes, o un participio que también puede ser entendido como validar algo, garantizar algo. Ahora, lo que no se trata es de garantizar el pacto de Dios, sino garantizar o consolidar ¿a quién? Al creyente. 1 Corintios 1:8 nos habla de eso. Les leo. Él también los confirmará hasta el fin para que sean irreprensibles en el día de nuestro Señor Jesucristo. ¿No les gusta eso? Él lo va a hacer. Él los va a confirmar hasta el fin. Gloria a Dios. 2 Corintios 1:21 también nos dice esto. Ahora bien, el que nos confirma con ustedes en Cristo y el que nos ungió es Dios. Dios, Él es el que nos confirma.
Él es el que nos alienta. Filipenses 1:6. El que comenzó la buena obra, ¿qué va a hacer? ¿La va a dejar a medias? La va a terminar. Para nuestra gloria, para su gloria, para nuestro beneficio. Pero esto no es algo solamente porque me escucha hablar mucho de Corintios y las cartas paulinas, no es algo solamente del Nuevo Testamento. Y quiero aclararle eso. Dios siempre lo ha hecho durante toda la historia de la redención. El Salmo 41:12, por ejemplo, nos habla de esto mismo. Dice el salmista: en cuanto a mí, me mantienes en mi integridad. Escuchen eso, me mantienes en mi integridad y me afirmas en tu presencia para siempre. Es el trabajo de Dios. No me diga que eso no lo hace sentir seguro. Yo no me sentiría seguro si depende de mí. Y espero que alguno de ustedes no se sienta seguro si su caminar y su salvación depende de mí. Pero gloria a Dios que depende ¿de quién? De Dios. De Dios. Es ese tipo de confirmación que tiene que ver con consolación también. Por eso les digo que habla del creyente. Tiene que ver con consolación que es recibida por Dios para vivir una vida que honra a Dios. Y esto es lo que el Salmo 119:28 nos dice. Escuchen esto. De tristeza llora mi alma. Pero esa alma no se queda llorando solamente. De tristeza llora mi alma. Fortaléceme conforme a tu palabra. Amén. Gloria a Dios. Es la palabra de Dios. Es Dios quien hace la obra de consolidar, conformar y justamente confirmar a este cristiano, a este creyente. Bueno, en este caso en el Antiguo Testamento. Pero algo para destacar aquí, hermanos. Pablo no se refiere a que estos creyentes deben ser confirmados en su propia convicción. Es la fe que yo tengo. No, sino que se está refiriendo, cuando él dice, y les leo nuevamente, confirmados en su fe, no la fe que pertenece a usted porque es de usted, porque usted la inventó, no, es al cuerpo de doctrinas que usted ha creído, que fue enseñado por lo que vimos Efesios 2:20, por los apóstoles, que fue escrito por los profetas. Ese es el cuerpo de fe en el que Dios le va a afirmar. Cualquier otra cosa, y hay algo, ustedes saben, si tienen amigos que les hablan de que, bueno, Dios me reveló esto, Dios me habló en este sueño. No, llévenlo a la palabra de Dios. Eso es lo que confirma a una persona. Ahora, estos creyentes en Colosas, que estaban enfrentando esta verdaderamente peligrosa doctrina falsa, la única manera de que tenían de ser exitosos en rechazar eso es el hecho de que habían sido firmemente arraigados por Dios, edificados en Él, en Cristo, y estaban siendo confirmados en su fe. ¿En qué? ¿En qué fe? En el grupo, el cuerpo de doctrinas que habían recibido de Epafras, el fundador de la iglesia, que era un colaborador del apóstol Pablo. Entonces, estas mismas doctrinas que ellos, los colosenses, habían recibido de Epafras, son las mismas que ellos debían seguir creyendo, seguir usando, seguir meditando en ellas. ¿Para qué? Para su crecimiento personal. Muchos casos en las iglesias hemos llegado a los pies de Cristo en verdaderamente iglesias malas doctrinalmente. Y Dios en su misericordia igual nos salva porque Él usa su palabra. Pero hermano, encontrar una iglesia que es sólida, sana doctrinalmente es vital, fundamental para su vida y su salud espiritual. Es mejor entender esto de que no es una fe o lo que a mí se me ocurre. Hay gente que le dice también eso: yo soy muy religioso, yo tengo mucha fe. Bueno, pero esta es la fe en la verdad que ha sido recibida a través de los apóstoles. Es la verdad acerca de Cristo. Es la verdad acerca de Cristo que salva. Es la verdad acerca de Cristo que Romanos 8,
28 y 29, conforma al cristiano a la imagen de Cristo. Es la verdad que se convierte el modelo en que Dios va a usar ¿para qué? Para santificarnos. Es mejor entender esta fe como el objeto de la creencia, el contenido de la enseñanza que Epafras les había transmitido a los colosenses fielmente. Era la fe, esta fe en la que debían continuar, pues solo con ella se consolidarían. Estos colosenses habían sido arraigados con seguridad en Cristo. Estaban siendo ahora progresivamente edificados en el Hijo de Dios a medida que eran reforzados en la fe que se les había enseñado. ¿Qué viene ahora? Bueno, ahora viene el otro participio. ¿Cuál es? Hay una pausa ahí que dice, y confirmados en su fe, tal cual como fueron instruidos, eso se refiere a lo que recibieron de Epafras, y ahora viene separado, viene otro participio que habla de cómo debe un cristiano caminar. ¿Y saben cuál es? Rebosando de gratitud. El Espíritu Santo usa a Pablo, usa a los escritores de la Escritura para escribir con mucha precisión. Y hay una razón por la que esto queda separado. ¿Por qué? Porque saben que Pablo lo está expresando, les dije, es un participio, habla de qué, del verbo, ¿no? Anden de tal manera. Pero ya no es pasivo, es activo. Es lo que nosotros tenemos que hacer. Todo lo que vimos anteriormente, Dios lo hace. Dios lo ha hecho, uno es perfecto y los otros Dios lo hace. ¿Cuál es la respuesta del creyente a lo que Dios ha hecho y hace? Rebosar de gratitud. Rebosar de gratitud. Y acá me voy a estacionar un poquito. Es lo mismo que nosotros debemos hacer. Estamos llamados a esto, rebosar de gratitud. Así que aquí llegamos a la parte donde Dios nos activa. Sé que a mis amigos Yamil y a Isaac, que debe estar mirando, se ríen cuando uso esa palabra. O hay que activar a este, hay que activar al otro. Pero acá Dios nos activa. Los creyentes debemos esforzarnos por abundar ¿en qué? En gratitud. Debemos ser agradecidos. En esta corta carta de Pablo a los colosenses, el tema de ser agradecido es vital, está por todos lados, es de gran y vital importancia. Vemos que Pablo le da gracias a Dios Padre, siempre orando por ellos. ¿Dónde está eso? Capítulo 1, versículo 3. También le da gracias a Dios Padre por haberlos capacitado para compartir la herencia de los santos en la luz. ¿Dónde está eso? Capítulo 1, versículo 12. Pablo también les insta a ser agradecidos porque la paz, reinando en los corazones y en la unidad de los colosenses, lo hacía posible. ¿Dónde dice eso? Capítulo 3, versículo 15 de este mismo libro de Colosenses. El agradecimiento en la mente de Pablo es fundamental, vital, aún para estar de frente victoriosamente ante los ataques de las falsas doctrinas. Y es el deseo del apóstol que los creyentes abunden en este agradecimiento. Pablo les dice esto, miren el 3:16. Lean conmigo, por favor, Colosenses 3:16. Porque Pablo les dice esto, que la palabra de Cristo habite en abundancia en ustedes, con toda sabiduría, enseñándose y amonestándose unos a otros con salmos, himnos y canciones espirituales, cantando a Dios con acción de gracias en sus corazones. El versículo 17, sigamos leyendo, haciendo todo lo que hagan para la gloria de Dios, y luego más adelante que dice, dando gracias a Dios por medio de Cristo. Gracias, 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 gracias. Sobreabunden en gracia. Den gracias a Dios Padre. Den gracia por la herencia que tienen. Den gracia por sus hermanos. Den gracia. Y acá estoy en la cárcel escribiéndole a ustedes colosenses, preocupados por ustedes, orando por ustedes, mientras les estoy dando gracias a Dios.
No importa las circunstancias que estamos pasando. Pablo está en la prisión escribiendo esto. Así que merece que nos detengamos en este punto por un momento. Porque necesito que entendamos por qué Pablo espera que los colosenses estén rebosando de gratitud. ¿Saben por qué? Y si no se lleva nada de todo lo que estoy diciendo, llévese esto. Es solamente cuando somos agradecidos que en verdad estamos comprendiendo la realidad de la vida. Se lo voy a repetir. Es solamente cuando estamos siendo agradecidos que estamos comprendiendo verdaderamente la realidad de la vida. El estar agradecido con Dios pone las cosas en la perspectiva correcta, en la única perspectiva correcta. La falta de contentamiento, el ser malagradecido, vienen como resultado de estar poniendo el énfasis ¿dónde? ¿En Dios? No, en nosotros mismos. Es solamente cuando usted pone las cosas en la perspectiva correcta que usted se pone a sí mismo en la actitud correcta ¿de qué? De ser agradecido. Cuando mi intención y mi deseo está puesto en complacerme a mí mismo, voy a tener dificultades en aceptar que Dios permita que me enferme de cáncer. No lo voy a entender. No lo voy a entender. En vez de ver esa enfermedad, y les voy a una pequeña pausa. En una de mis clases de consejería, uno de los profesores, Josías Grauman, que es pastor también de la iglesia de Grace, si ustedes conocieran la historia de Josías, él tiene, hasta un corazón, artificial. Vive, anda, ha tenido fiebres altas, altísimas. Hubo un tiempo que no podía viajar en avión. Siempre en una condición físicamente muy, muy, muy débil. Nunca lo vi mal agradecido a Dios. ¿Y saben cómo se refiere él a su condición? El regalo que Dios me ha dado, la bendición que Dios me ha dado. ¿Por qué? Porque eso lo acerca a Dios, eso lo hace dependiente de Dios. Qué gran ejemplo, verdaderamente. En vez de ver una enfermedad como un regalo de Dios que nos va a acercar a Él, lo vemos como ¿qué? Como una amenaza a nuestra persona. Lo vemos como una desestabilización de los sueños que tenemos. Lo vemos como justamente un peligro que quiere arruinar esa vida plácida y agradable que queremos para nosotros. Pero ¿sabe cuál es el error, hermano? Y una de las cosas que a mí más duramente me ha golpeado en mi propia vida. Siempre he buscado vivir el cielo aquí en la tierra, hasta que Dios me tuvo que poner de rodillas y entender que los cristianos, el cristiano verdadero nunca busca el cielo aquí en la tierra. Nunca. Y cielo siendo definido como algo que me complazca a mí, que cumpla mis deseos. Entonces, obviamente, cuando vivo con esa manera de pensar, cualquier situación adversa se convertirá ¿qué? En mi enemigo mortal. Es más, se va a convertir en una herramienta que el enemigo, el diablo, va a usar para alejarlo a usted de Dios. Y permítame que le presente una situación hipotética. A ver cómo usted respondería a lo mismo. Así que vamos a imaginar un poco, ¿ok? Usted me va a ayudar ahí. Supongamos que usted nace en una familia rica y ha vivido una vida noble toda su infancia, ¿ok? Es rico, noble, infancia perfecta, pero un día un ejército invasor invade su país y lo separa a usted de su familia, alejándolo no solamente del amor de ellos, de la contención de ellos, sino de todo el bienestar que tenía. Todo el confort que tenía se fue. Ahora, no solamente eso. A esa visión que ya de por sí es mala, agregue esto. Usted es un adolescente que ha experimentado esto y ahora es vendido como esclavo. Es vendido como esclavo
y es enviado a Irak. Ok. Sígame. Le recuerdo un poco dónde está usted. Un adolescente exiliado en un país que no conoce, arrancado de su propia familia, forzado a aprender una cultura iraquí y a hablar el árabe. Sígame. Bueno, el tiempo pasa, de pronto el gobierno iraquí le está entrenando a usted para que usted asimile la cultura de ellos y les pueda ayudar en el futuro a gobernar. Parece que la cosa se pone bien, ¿no? Pero en el medio de toda esta situación, que es bien dura, me imagino, si me está siguiendo, usted persevera. Usted le da para adelante. ¿Por qué? Porque usted está confiando no en sus circunstancias, usted está confiando en Dios. Usted está confiando en Él, que es el soberano, que Dios está en control de la situación por la que usted está atravesando. ¿Me sigue? Hay un poquito más. Usted permanece ahí por décadas, en Irak, sirviendo a distintos gobiernos locales, hasta el punto que uno de los reyes y de los presidentes de ahí le dice, verdaderamente este hombre, esta mujer, excelente, lo quiero como mi mano derecha, lo voy a usar. Entonces, de acuerdo a los estándares humanos, hasta ese punto, parece que Dios debe bendecirle, ¿no? Y Dios lo está bendiciendo. En ese momento de su vida usted se siente amado por Dios, porque está, ¿qué? Prosperando nuevamente. Porque va al Walmart en plena Navidad y encuentra un parking lot, un estacionamiento libre. Y usted dice, Dios, me amás, gracias. No, pero una vez más, mientras usted está en el medio de todo eso, el giro de la mala suerte lo encuentra, ¿qué? Siendo acusado por enemigos del gobierno de que usted no respeta una orden que el rey ha pasado, de que no se puede leer la Biblia, no se puede adorar al Dios de la Biblia. Así que usted no puede leer la Biblia, usted no puede hablar de Dios, usted no puede orar a Dios. Y dado que usted se rehúsa a dejar de orar a Dios y de servirlo, entonces se ve forzado ¿a qué? A ser arrestado. Usted es arrestado y el rey lo tira ¿a dónde? A una fosa llena de leones hambrientos que están esperando hacerse un manjar con usted. Evidentemente, su vida en ese punto está pendiente de un hilo, pero usted no duda. El orar a Dios, adorarle y servirle es más importante que perder su propia vida. Le hago una pregunta. Si me siguió, ¿está usted ahí? Si vienen los chinos y se apoderan de este país y ya perdemos las libertades completamente, si el comunismo que está imperando políticamente llega al punto de que dice ya no se pueden congregar, no pueden venir, ahora tienen que ponerse 50 máscaras y tienen que estar a 5 metros cada uno de distancia, ¿qué va a hacer usted? Bueno, lo ideal sería que debido a que usted tiene las cosas en la perspectiva correcta, es que usted a pesar de eso pueda darle gracias a Dios, aún en medio de una situación que le pueda hacer perder su vida. El tipo de creyente que Pablo describe acá en Colosenses es el tipo de creyente que Dios levanta siempre, no solamente en el siglo XXI, no solamente en el primer siglo, cuando Pablo le está hablando a estos colosenses, sino también en el siglo VI antes de Cristo, ¿no? El andar del creyente que honra a Cristo está marcado por el trabajo que hace Dios en las vidas de ellos, arraigándolos firmemente en Él, edificándolos en Él, confirmándolos en la fe que Dios les ha dado. ¿Y para qué? Para que sean llenos de gratitud sin importar la situación que están pasando. Ahora, entonces, no importa si usted es un creyente del siglo XXI, si es un creyente del primer siglo o si es un creyente del siglo VI antes de Cristo. Y ese es el caso de Daniel el profeta. Daniel era un adolescente de 15 años cuando fue secuestrado. Fue obligado a dejar su familia noble en Judá
y deportado a Babilonia. En Babilonia le lavan el cerebro, si se quiere decir así, quieren al menos, le obligan a adoptar la cultura babilónica para que cuando creciera colaborara con el gobierno de ahí, babilónico, a gobernar a los exiliados judíos. Luego el tiempo pasa y dado que Daniel sobresalía sobre los 120 sátrapas que el rey Darío había establecido, el celo de estos hombres, de estos sátrapas, hizo que buscaran una manera de deshacerse de Daniel. En el capítulo 6 de Daniel, si me quiere seguir ahí, si no, no importa, capítulo 6 de Daniel, vemos que los sátrapas buscan meterlo en problemas. Ellos dicen esto en el versículo 5. No encontraremos ningún motivo de acusación contra este Daniel, a menos que encontremos algo en contra de él en relación con la ley de su Dios. Así que los sátrapas convencieron al rey Darío de que firmara un edicto donde la gente no podía orar a ningún dios o peticionarle a nadie más excepto al rey. ¿Cuál era el castigo si lo hacían? Ser echado al foso de los leones. ¿Qué hizo Daniel? Si está leyendo conmigo, ahí en Daniel 6, versículo 10. Cuando Daniel supo que había sido firmado el documento, entró en su casa, en su aposento superior, tenía ventanas abiertas en dirección a Jerusalén, y como solía hacerlo antes, continuó arrodillándose 3 veces al día, orando y dando gracias delante de su Dios. ¿Escuchó eso? ¿Qué hacía? Oraba y daba gracias delante de Dios. Eso fue lo que hizo Daniel. Eso fue lo que hizo Daniel. ¿Y qué le esperaba a Daniel después de dar gracias a Dios? ¿Qué le esperaba a Daniel inmediatamente después de dar gracias a Dios? Leones hambrientos, deseosos de devorarlo. ¿Paró esto, detuvo esto a Daniel? No. Entonces la pregunta es, ¿qué mantuvo firme y resuelto a Daniel en su cometido de orar a Dios y darle gracias? Simple. Dios sabía que levantado a Daniel, ¿para qué? Para que Daniel le ame, para que adore a Dios, para que le sirva al Dios vivo y al verdadero Dios. Entonces mi pregunta para ustedes es, ¿puede haber algo que sea más importante y gratificante que servir a este Dios? ¿Puede haber algo más importante y gratificante que darle gracias a este Dios que nos ha dado una salvación tan grande? Y la respuesta es no. Por eso, hermanos, conforme analizamos nuestras propias vidas a la luz de la Escritura, debemos entender que únicamente cuando estamos presentando acción de gracias a Dios, sin importar por lo que estamos pasando en el momento, sin importar las circunstancias, solamente cuando damos gracias a Dios es que estamos entendiendo la vida y todas las cosas desde la perspectiva divina. Solamente cuando tenemos un corazón agradecido es que podemos decir que podemos entender lo que Dios está haciendo para su propia gloria y nuestro beneficio, aun si las circunstancias son dolorosas. ¿Por qué Daniel se mantuvo inflexible en su adoración a Dios? ¿Por qué? Porque Dios le había hecho un creyente que honraba a Dios. Dios lo hizo. Daniel había sido firmemente arraigado en la fe de Jehová. Daniel había sido firmemente edificado en Dios. Daniel había sido confirmado en su fe, en ese grupo de doctrinas acerca de Dios que había recibido en su niñez hebrea. Y todo esto había sido hecho por Dios. ¿Cómo respondió Daniel? De la única manera que tenemos que responder todos los creyentes a lo que Dios hace. Daniel respondió rebosando de gratitud. Daniel respondió dando gracias delante de Dios. ¿Lo ve, hermano? Daniel, un creyente del siglo VI a.C., mostraba el andar del creyente que honra a Cristo.
Pablo, un creyente del primer siglo, y los colosenses, creyentes del primer siglo, ¿qué demostraban? ¿Qué mostraban? Ese andar del creyente que honra a Cristo. Pablo está escribiendo desde la cárcel, como les decía. Es increíble. ¿Acaso se está lamentando? No, no. Él da gracias a Dios Padre, versículo 3 del capítulo 1, como les decía. Daba gracias al Padre que impartió esa, promesa de salvación, esa herencia espiritual del 1:12. Un creyente que anda honrando a Cristo es aquel que ha sido firmemente arraigado y es edificado por Dios, confirmado en la fe, y es aquel creyente que está exultante de gozo y rebosa de agradecimiento a Dios. ¿Cómo está usted, hermano? ¿Cómo está usted, hermana? Pues si no, siempre cobran los hombres. ¿Está rebosando de gratitud? ¿Sí? De acuerdo a Pablo, la gratitud a Dios que proviene del conocimiento de Dios y el entendimiento de quiénes somos en Cristo, este es el mejor antídoto para combatir las falsas doctrinas. Y en este caso lo que atacaba a Colosas. Por eso, hermanos, dado que usted ha recibido el Evangelio de Cristo, dado de que usted cree este Evangelio de salvación por fe únicamente, no por obras, dado que usted confía en que Dios le sostendrá hasta el día final, entonces, ¿qué? ¿Cómo debe responder? Sea agradecido. Ser agradecido es la respuesta correcta de aquel cristiano que exhibe el andar del creyente que honra a Cristo. Oremos. Señor, te damos gracias. Te bendecimos porque todo es acerca de ti. Tú nos elegiste desde antes de la fundación del mundo. Tú nos elegiste en Cristo. Tú nos proviste de Cristo. Romanos 8:32, si nos has dado a Cristo, ¿cómo no nos darás con Él todas las cosas? Y aún todas las cosas que hablan, que son puestas a nuestro servicio para poder ser conformados a la imagen de Cristo. Por eso te damos gracias, Padre, en esta hora, por esta palabra que nos has dado, de que este andar que ha sido ordenado, esta manera de vivir que se nos pide que debemos vivir, la podemos vivir porque tú, Señor, nos has firmemente arraigado, nos has consolidado, nos has ayudado en todo el camino y conforme dice Filipenses 1:6, tú completarás esa obra. Y gracias porque claramente nos muestras aquí que la única respuesta aceptable, la única respuesta piadosa es que nosotros seamos agradecidos a ti. Por eso te agradecemos por nuestra salvación, te agradecemos por Cristo, te agradecemos por la esperanza de lo que viene. Te agradecemos, Señor, por cada una de las cosas que tú nos has dado. Y te agradecemos porque hoy podemos participar de esta Santa Cena. Recordar de que Cristo murió por nosotros, de que dejó su cuerpo, de que su sangre fue derramada para pagar por nuestros pecados. Te bendecimos y te agradecemos, Señor. En el nombre de Cristo oramos. Amén. Bueno,